buenos días, espero que andes bien. Te quiero compartir algo que estuve rezando desde el fin de semana, el Evangelio de los otros días, más precisamente el domingo, nos muestra una escena linda en la cual Jesús va caminando y le pregunta a los apóstoles qué dice la gente sobre él. Entonces, como que les tira la lengua, ¿no? Y los apóstoles le dicen, mirá, algunos dicen que vos sos Juan el Bautista, otro alguno de los profetas. Y Jesús los miró y les dijo, ¿y ustedes qué dicen de mí? Lindo, ¿no? Para también nosotros preguntarnos dos cosas, ¿no? ¿Qué decimos de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Y en ese momento, cuando está ese diálogo, Jesús le dice, mira, vos sos el Mesías, Pedro dice, vos sos el Mesías, ¿no? Una cosa muy linda. Pero después de eso Jesús le dice, mira, yo voy a empezar a ir a Jerusalén, voy a sufrir, voy a tener contrariedades, voy a resucitar. Y dice el Evangelio que después de ese momento en el cual Pedro dijo algo muy lindo, él se angustió ante este sufrimiento de su amigo y lo llevó aparte y lo empezó a retar a Jesús. Pedro lo retó a Jesús. Y en ese momento Jesús dice una frase que es la que hoy te quiero compartir para que puedas mirarte vos también. Jesús le dice a Pedro, mira, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Y lo que a mí me hizo pensar mucho y rezar, y te lo quiero compartir, es, ¿y nuestros pensamientos cómo están? Pedro por un momento pensó muy bien sobre Jesús, le dijo, vos sos el Mesías, y tuvo un pensamiento muy lindo. Pero después, ante el dolor, ante la preocupación, ante el sufrimiento, Pedro tuvo un pensamiento difícil, un pensamiento malo, ¿no? Entonces, ¿cómo discernir vos y yo nuestros pensamientos? Mira, te cuento esto. A vos y a mí nos suceden cosas, un hecho. Ese hecho nos despierta una emoción. Segundo, esa emoción después se cruza con los pensamientos, de los cuales surgen los sentimientos. Los sentimientos son la unión entre la emoción, que es orgánica, y después lo que pensamos, lo que rumiamos, son los sentimientos. Y después de eso viene la acción. Es decir, un hecho que te despierta una emoción, esa emoción se la piensa, se genera un sentimiento y después una acción. Yo te invito a esto, a ver y a discernir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y el que es un maestro en estas cosas es San Ignacio de Loyola. Él hablaba del buen espíritu y del mal espíritu. Yo diría el buen pensamiento y el mal pensamiento. Dice San Ignacio en un librito titulado Principio y Fundamento, que es como una regla para la vida. Te lo recomiendo, búscalo en internet, Principio y Fundamento San Ignacio de Loyola. En el número 2, mejor dicho, en el punto 2, porque él los pone así, y en el punto 4, dice lo que es un buen pensamiento o el buen espíritu, lo que genera en vos, en mí, y también el malo. Vamos a comenzar con el bueno. San Ignacio dice, el buen espíritu genera esto, da ánimo, da confianza, da fuerzas, te llena de consolaciones, te inspira a hacer cosas buenas y te genera quietud en el alma y sobre todo este buen espíritu facilita el buen obrar. Interesante, ¿no? Cómo el buen espíritu, el buen pensamiento moviliza, da confianza, da fuerzas, te consuela, no te angustia, te inspira cosas para realizar. Sobre todo te deja el alma, la mente quieta, tranquila, confiada, que te ayuda a bien obrar, ¿no? ¿Y qué hace el mal pensamiento o el mal espíritu, dirá San Ignacio? Dice así, el mal espíritu muerde, como un perro, ¿no? Te va mordiendo y te va llenando de ideas y de cosas que te terminan mordiendo y podés morder a los demás. El mal espíritu, el mal pensamiento entristece, pone impedimentos. ¿Viste? Cuando vos te propones hacer algo y vos mismo te boicoteás a veces, ¿de dónde viene eso? Muchas veces del mal espíritu, del mal pensamiento. Y dice también San Ignacio, el mal espíritu inquieta con falsos razonamientos. Una joyita esto, ¿no? Para que lo veas y lo veamos juntos en nuestra vida.
inquieta, acordate que el buen espíritu daba tranquilidad, el mal pensamiento inquieta con falsos razonamientos. Te haces unas películas, podemos decirlo en criollo, ¿no? También dice, el mal espíritu da oscuridad, oscuridad adentro. No nos volvemos seres de luz, sino gente oscura. También termina diciendo San Ignacio, quita la esperanza, da mucha pereza, y ojo con esto, da mucha pereza y también mucha tibieza, ¿no? Entonces, qué lindo que hoy puedas pensar y podamos pensarlo juntos, ¿no? Y rezarlo también. ¿Qué pensamientos tengo? ¿Cuál alimento más en este día ante un hecho que sucede, que me despierta una emoción y viene, por tanto, la unión entre la emoción y el pensamiento que genera un sentimiento? ¿Cómo son? Revisarlos y siempre pidámosle a Dios juntos que podamos, sin duda, sin negar las dificultades que tenemos que transitar, no darle mucho lugar al mal espíritu, al mal pensamiento. Hay una oración que la semana pasada decía, Señor, ayúdanos a hacer más religiosa nuestra vida. Religión viene del latín religare, que significa unirse. Y hacer más religiosa la vida significará unirse más al buen espíritu, al buen pensamiento, que al mal espíritu, al mal pensamiento. Hay un librito interesante de Kafka, este escritor famoso, ¿no? Kafka, él tenía muchos problemas con su papá. Y un poco en ese libro él cuenta un poco su historia. Y se llama Metamorfosis, un clásico de la literatura. Búscalo si te gustaría en este día leerlo. Metamorfosis de Kafka. Y él, en este cuento, dice que existía un Gregorio, mi tocayo, ¿no? Que era como el sostén de la familia. Y económicamente, ¿no? Pero tenía muchos problemas con su familia, con su mamá, con su papá, pero mucho cariño hacia su hermana. Y la historia cuenta que por aquellas cosas, Gregorio, el Goyo, tuvo una transformación, una metamorfosis. Pasó de ser persona a ser un insecto. Y no te lo cuento más porque te lo dejo para que lo leas. Metamorfosis de Kafka. Pero sí saco esta idea. Cómo a veces nosotros tenemos un buen pensamiento, que era el autor, Goyo, pero pasó de ese buen pensamiento a ser un insecto. El mal pensamiento, el mal espíritu, como dice San Ignacio que te dije recién, que entristece, que muerde, que pone impedimentos, que te da oscuridad, si ese pensamiento negativo, hoy se habla de pensamientos tóxicos y lo demás, muchas veces nos termina, como en el libro de Kafka, transformando en un insecto. Entonces te invito a eso, ¿no? A que revisemos nuestros pensamientos y detectar y ver a cuál queremos unirnos, hacia el buen espíritu, como dice San Ignacio, que da ánimo, confianza, fuerza, consolación, te inspira, te deja la quietud del alma, o querés convertirte en un insecto alimentando los pensamientos del mal espíritu. Pensalo, una genialidad lo de San Ignacio, que es un poco lo que hoy también desde la psicología se habla, ¿no? Revisar nuestros pensamientos. Acordate, un hecho genera una emoción, inevitable. Esa emoción después pasa a la razón y viene entonces el sentimiento y después a la acción. Anda entonces a esa unión de la emoción y los sentimientos y los pensamientos y revisalos para que podamos vos y yo siempre hacer una metamorfosis de los malos pensamientos y llegar a transformarlos en buenos espíritus, en buen pensamiento. Te dejo esta linda oración que dice así en este día: Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar. Inspírame lo que debo hacer para el bien de mi alma y también el de mis hermanos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ahora lo subo para que lo puedan escuchar y rezar desde el comienzo. Un abrazo grande.